Bueno, continuemos entonces ahora profundizando un poquito con respecto a los métodos adicionales que se utiliza en inmunohematología, no solamente para el diagnóstico de las anemias hemolíticas autoinmunes. Reitero, esta parte es para aquellos que estén interesados en el tema. No es obligatorio que todos consulten, lean o lo estudien, ¿sí? Tenemos técnicas para aislar, remover o disminuir la reactividad de un anticuerpo. A veces es útil disminuir o eliminar la reactividad de un anticuerpo y para eso se utilizan métodos de inhibición del anticuerpo con sustancias específicas. Entonces podemos hacer una remoción física del anticuerpo o una remoción o debilitamiento del antígeno sobre el glóbulo rojo. Estos métodos, ¿qué hacen? Permiten confirmar las especificidades e identificar los anticuerpos adicionales. Para ello tenemos entonces el método de inhibición. Hay formas solubles de antígenos eritrocitarios que se encuentran en los fluidos corporales, por ejemplo saliva, orina o plasma, o obtenidos de otra fuente. Entonces para ello es útil esta técnica. Estas sustancias pueden ser usadas para inhibir la reactividad del anticuerpo correspondiente, por ejemplo ante sospechas de anti-P1 o sustancias P1. 2. Inhibición, que permite neutralizar anticuerpos que enmascara a otros anticuerpos no neutralizables. Entonces, también sirve para eso. Podemos tener sustancias solubles de grupos sanguíneos que pueden utilizarse. El sistema Lewis es algo común que te presenta en la saliva de individuos. Entonces, hay sustancias preparadas comerciales que inhiben ciertos anticuerpos. 2. En los azúcares de grupos sanguíneos, hidratos de carbono que corresponden a configuración inmunodominante del grupo A u otros antígenos. Luego tenemos el método de adsorción. Es un método que permite eliminar un anticuerpo de un suero incubándolo con glóbulos rojos que tiene el antígeno correspondiente. Es una forma de extraer, digamos, anticuerpos de un suero. Aplicaciones, ¿cuándo se utiliza este método? Cuando queremos hacer una remoción de un autoanticuerpo para detectar posibles haloanticuerpos contaminantes. Ejemplo, un paciente con un autoanticuerpo que se absorbe a 4 grados y se elimina, entonces el suero obtenido puede enfrentarse a un panel para identificar los posibles haloanticuerpos que restan. 2. Preparación de reactivos, la eliminación de anticuerpos no buscados, por ejemplo anti-A o anti-B, de un suero que contiene un anticuerpo útil como reactivo. Esto más para gente que se dedica a la parte de biotecnología o investigación. Separación de anticuerpos múltiples, ejemplo, cuando hay sueros anti-C y anticuerpos no identificados que reaccionan con células R1 puede absorberse, RH puede absorberse con las mismas. Entonces, también se utiliza para separar cuando hay varios anticuerpos. Elusión. Libera los anticuerpos, acá es al revés, libera los anticuerpos de los glóbulos rojos sensibilizados. Sirve para separación también a través de una modificación de la termodinámica de las reacciones antígeno-anticuerpo, por neutralización de fuerzas de unión de los complejos antígeno-anticuerpo, por alteración de la complementariedad estructural entre el epitope antigénico y el sitio de unión presente en la molécula de anticuerpo. Importante siempre obtener un anticuerpo en una forma utilizable, porque a veces todo este tratamiento hace que uno obtenga un anticuerpo, pero que venga ya modificado o dañado estructuralmente. Hay distintos métodos, ningún método es el óptimo en todas las situaciones. Hay pros y contras. Tenemos elusión por calor o congelamiento y utilizando solventes ácidos y orgánicos. Aplicaciones más que nada en la investigación, cuando da una prueba de Kunz directa positiva para identificar el tipo de anticuerpo. También se utiliza para preparar glóbulos rojos sin anticuerpos para fenotipificación o absorción autóloga o concentración y purificación de anticuerpos en la detección de antígenos de expresión débil e identificación de anticuerpos de especificidades múltiples. Se combina siempre entonces la absorción con la elusión y de esta manera se obtiene el anticuerpo. Elusión por calor modificado, se trabaja a 40-45 grados, es una elusión por calor clásica, es a 56. Siempre hay que cuidar que no se desnaturalicen los antígenos. La desventaja es que
la prueba de CUM directa puede no ser negativa, entonces en ese caso se complica un poco, pero puede ser utilizado. Difosfato de cloroquina también se puede utilizar, o el ZZAP, que es un reactivo que tiene cisteína, papaína y tiotreitol, que lo que hace es desnaturalizar algunos antígenos, absorción y elusión combinadas, aplicaciones, identificación de anticuerpos débilmente reactivos. Se puede utilizar para separar anticuerpos presentes en un solo suero, detectar antígenos expresados débilmente en el glóbulo rojo, y los métodos de incubar suero con glóbulos rojos seleccionados, eludir el anticuerpo en los glóbulos rojos absorbentes, usar glóbulos rojos no modificados y algunas sustancias o enzimas que puedan llegar a romper los puentes disulfuros para seleccionar el tipo de anticuerpo. Uso reactivos sulfidrilos. Estos reactivos lo que hacen es disocian las uniones de disulfuros de IgM y de esta manera también nos permite seleccionar los anticuerpos. Hay que tener cuidado porque hay algunos que también destruyen a los antígenos, entonces es un detalle para tener en cuenta. Aplicaciones cuando uno quiere determinar la clase de inmunoglobulina comprometida, si es IgG o IgM sobre todo, determinar la cantidad de estas. Y bueno, luego tenemos la titulación. Se hacen diluciones seriadas contra muestras de glóbulos rojos seleccionados. De esa manera se puede titular la cantidad de anticuerpos presente en el plasma. ¿Cómo se expresan los resultados? Por la inversa de la dilución del suero en la última positiva, tomando como positivo la aglutinación macroscópica. Entonces es una semicuantificación en realidad y es bastante útil digamos, para determinar la presencia de anticuerpos en plasma y hacer el seguimiento en el tratamiento del paciente. Se utiliza para estudios prenatales, identificación de anticuerpos, diferenciar autoanticuerpos normales de patológicos, separación de anticuerpos múltiples para determinar clases de inmunoglobulinas presentes, para obtener antisueros, y las limitaciones que las titulaciones son estimaciones semicuantitativas, como dijimos, de la reactividad de un anticuerpo debido a variables que afectan a esta determinación. Las variables más importantes es el tipo de glóbulo rojo utilizado, el método empleado y también cuestiones relacionadas con el operador. Bueno, entonces volvimos a darle un pantallazo muy superficial, pero no queríamos que les falte por ahí algún tipo de información con respecto a los otros métodos que se utilizan en inmunohematología y que uno por ahí puede mencionar en la clase. Todo lo que sirva para mejorar nuestra comprensión de las patologías y eso traducirse en una mejor atención al paciente, creemos que es útil y por eso nosotros se los ofrecemos y les proponemos en forma de clases cortas en este último módulo. Desde ya muchas gracias y nos seguimos viendo en las próximas clases.